En esta oportunidad vamos a escuchar al representante de la Asociación Permanente de los Derechos Humanos, a Edgar Salazar, quien ha señalado que en los 33 días de paro se ha vivido violencias y vulneración a los derechos. La población no pudo trabajar, los pacientes no pudieron circular. Y la verdad que tanto Fernando Camacho como Rómulo Calvo están dejando una diferencia muy marcada de odio y racismo en la población cruceña. En el caso de la Unión Juvenil Cruceñista, ha dicho que está tratando, puede imitar a estos grupos radicales de neonazis. También vendrían siendo financiados por las logias cruceñas. Esto es un grupo muy organizado y armado que atacan a cualquier persona o cualquier ciudadano que se anteponga a sus intereses personales. Hoy los autores intelectuales como Camacho y los dirigentes cívicos no pueden seguir causando dolor a la población. Entonces, por ello, que se ha pedido que estos grupos paraestatal puedan deponer sus actos y puedan ser desarticulados. Entonces también tanto Fernando Camacho, Rómulo Calvo y el rector de la universidad, Vicente Cuellar, son los que han alentado a que se pueda atentar contra el pueblo. También vamos a ver pasajes pues en el plan 3000, a donde están anunciando medidas radicales estos grupos violentos de cívicos, donde están buscando de advertir con presión para cerrar todos los puntos de ingreso a esta ciudadela. Vamos a ver pasajes de esta nota. Hoy vamos a empezar a cerrar todos los puntos de ingreso al Plan 3000. A partir de hoy no vamos a dejar que trabaje ningún micro, ningún trufista, porque ya está bueno de que ellos todo el tiempo se quejan de que no están trabajando cuando lo dejamos circular toda la mañana y cobran lo que les da la gana. Los comerciantes dicen que todo el tiempo nosotros no los dejamos trabajar y sin embargo trabajan y venden al precio que les da la gana. A partir de hoy también organizaremos jóvenes que van a ir a los puntos de bloqueo donde están cobrando, porque esto no es una medida para lucrar, esto es una lucha por el pueblo y para el pueblo. Nosotros nos vamos a organizar para ir a esos puntos y pedirle que levanten su pita y dejen de cobrar a la ciudadanía, porque en teoría no debería haber nadie circulando. Ya son 33 días que no vamos a tirar al fósforo, en donde ha habido detenidos, ha habido heridos y amedrentamiento de la policía a esta ciudadela que ha sufrido todo el golpe del gobierno. Estamos firmes, por ello que estamos aquí apoyando, radicalizando las medidas en la curva del Plan 3000, en donde es un ícono para nosotros, es un ícono de lucha. En varias ocasiones en nuestro barrio han querido ingresar adelante. Hace 2 noches atrás igual este grupo radical quiso entrar a nuestro barrio, pero en su intención van a caer porque nosotros estamos más firmes que nunca. Nosotros no conocemos el miedo, nosotros somos gente pacífica, pero si ellos vienen a agredirnos también van a pillar, porque van a salir guaqueados las veces que ellos vayan y nos busquen. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia son 33 días de constante vulneración a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, 33 días de violencia, 33 días de humillación, 33 días de torturar prácticamente a la gente que exige la libertad de tránsito, el derecho al trabajo, la iglesia pidiendo por primera vez de que se deje pasar a las ambulancias y a los médicos, periodistas nuevamente agredidos, gente humilde que vende refrescos nuevamente golpeados, gente que se dedica a cobrar, gente en estado de ebriedad. Y esto ha sido una continuidad desde el inicio de este paro indefinido. Creo que no existe ya una racionalidad por parte de la dirigencia del comité cívico en que ya no es necesario en seguir castigando a aquella gente más humilde en la ciudad de Santa Cruz que exige trabajar. Ellos mismos han aceptado ya de que el censo tiene que desarrollarse en marzo del 2024. Ellos son los culpables, el señor Camacho, el señor Calvo, el señor Cuellar, porque están dejando heridas muy profundas en el departamento de Santa Cruz que van a ser difíciles de curar. Una división bien marcada, un discurso del odio al que piensa diferente. Lastimosamente han dejado destruido una ciudad
los derechos humanos se han visto manchados de sangre, se han visto manchados de racismo y discriminación. Y obviamente nosotros como institución, una vez que culmine este paro indefinido, vamos a sacar un informe donde se va a relatar prácticamente estos hechos de vulneración a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, porque estos no pueden quedar en la impunidad. En algún momento tienen que ser sancionados y castigados por el Ministerio Público y las autoridades judiciales. Usted y con el resto de la población algunas imágenes, un compilado de imágenes de lo que ha significado esas escenas de violencia. Varios colegas siempre son malocados, le pinchan las llantas, están en los puntos de los barrios, los videos se pone mucho más feo. Lo mismo aquí en el centro está muy complicado, cada día se pone peor. Son miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, de este grupo que ha sido denominado como un grupo paraestatal, quienes protagonizaron hechos de violencia. Es increíble pensar de que fueron algunos medios de comunicación que decían que eran vecinos, vecinas, los que, estaban haciendo cumplir el paro cívico de manera muy abstracta. Lo que estamos viendo ahí son grupos con uniforme, grupos de personas con armas caseras, encapuchados, se cuidan de la identidad. ¿Qué significa esto, Edgar? Si nos podría presentar algún detalle, además de en quién cae la responsabilidad de investigar, de desarticular y de realmente entender si esta violencia que hemos visto en Santa Cruz ha sido planificada, coordinada y financiada. Porque ha sido sistemática, pero eso ha sido solamente una cuestión espontánea o ha requerido de todos estos elementos que desarrollamos. Bueno, queremos señalar de que evidentemente es un grupo que pretende imitar a los neonazis de las épocas fascistas. Lastimosamente la Unión Juvenil Cruceñista sigue siendo financiada por grupos de poder en Santa Cruz, por gente que pertenece a las logias para generar terrorismo de Estado departamental contra aquella gente que está exigiendo volver a trabajar y contra aquella gente que se opone a este paro indefinido. Hemos sido testigos de la manera en que están organizados, prácticamente están armados para atacar a cualquier ciudadano que se opone simplemente al paro indefinido. Y obviamente creemos de que esta situación tiene que pararse de manera definitiva. Existen informes de organismos internacionales de derechos humanos que instruyen al Estado a desarticular de manera inmediata estos grupos paraestatales. Así también los refleja el informe de la GIEI. Creemos de que existen responsables materiales e intelectuales que están con seguridad bien sentados ahora como autoridades en la gobernación, como dirigentes cívicos, como empresarios en el mismo sentido. Creo que el Ministerio Público tiene una tarea muy urgente que desarrollar, porque no podemos permitir de que sigan campeando de manera
tranquila, generando terror, violencia, humillación, agresión, tortura en el departamento de Santa Cruz. Este tipo de grupos paraestatales, creemos de que el Ministerio Público tiene que ponerle un alto, la propia justicia tiene que ponerle un alto, porque así lo reflejan los organismos internacionales que consideran como un grupo armado a la Unión Juvenil Cruceñista. Es momento de que se lo desarticule. Esta situación va a estar contemplada también en nuestro informe, porque creemos de que no podemos alentar a que jóvenes sean sembradores de odio, de humillación, de violencia en el departamento de Santa Cruz. Creo que ha llegado el momento en que el Ministerio Público tenga que ponerse los pantalones para iniciar las acciones legales correspondientes. Edgar, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, incluso se ha hablado de una violación grupal que tendrá que investigarse y dar con los responsables. Desde los organizadores del paro, que cumple 33 días, se hablaba de traidores y de vendidos, a quienes vayan en contra del censo en 2023. Hoy ha cambiado el discurso, ya no se dice censo 2023, más bien se admite que no es posible realizar el censo en 2023 y están dispuestos a aprobar la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional con la fecha de 2024 que había sido propuesta por el Gobierno Nacional antes de que se inicie el paro. La pregunta, Edgar, desde los derechos humanos es: ¿quién va a pagar los platos rotos de todo lo que sufre la gente más humilde, más necesitada en Santa Cruz por estos 33 días de paro? ¿Quién le va a dar una respuesta a la gente que ha perdido en su negocio, que no ha podido llevar el pan a su casa, que ha sufrido violencia, que ha sufrido saqueos, que ha sufrido asaltos? En fin, ¿tiene usted una respuesta? Bueno, precisamente son autoridades de gobernación. El señor Camacho es uno de los autores directos, el señor Calvo en el mismo sentido, el señor Cuellar de la misma manera, porque son ellos los que han alentado a que este paro indefinido continúe, han alentado que la violencia continúe, han alentado a que se atropelle, se incendie, se queme sedes sindicales de campesinos, se asalten sedes obreras, se amenacen a dirigentes sindicales, a dirigentes populares, se los persiga por parte de la Unión Juvenil Cruceñista. Hay mucha gente que está exigiendo ya volver a trabajar y hoy nos sorprende que existe esa nueva posición del señor Camacho y del Comité Interinstitucional de que acepten después de tanto daño el censo para el 2024 como si nada hubiese pasado en el país, echándole la culpa al partido de gobierno, cuando son ellos precisamente con sus grupos paraestatales los que han generado violencia, terror, han sacrificado de manera innecesaria a gente humilde que hoy con seguridad deben de ver al banco, deben de ver de alquileres, deben de ver de servicios básicos. Lastimosamente se ha castigado muy duramente al departamento de Santa Cruz y obviamente con todo derecho las instituciones, incluido la nuestra, deberemos iniciar las acciones legales contra estos personajes que no tienen que quedar en la impunidad. Así lo vamos a demostrar ante el pueblo boliviano a través de nuestro informe y a los organismos internacionales de derechos humanos, para que estos hechos no queden en la impunidad. No pueden quedar desamparados esas familias que han perdido a sus seres queridos, a esa mujer que ha sido ultrajada por una violación grupal, a esos más de 180 heridos a la fecha, a esos médicos golpeados, a esos periodistas golpeados, a esos hermanos gremiales que han sido atacados de manera permanente por la Unión Juvenil Cruceñista. Muchos hechos que no tienen que quedar en la impunidad y existen responsables. Las imágenes son claras. Ellos ordenaban que el paro continúe, que la violencia continúe. El señor Camacho y el señor Calvo
tienen que ser conscientes de que son culpables de las vulneraciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Y hoy nos sorprende de que incluso la intelectualidad de Santa Cruz está pidiendo a gritos a que se suspenda este paro indefinido porque consideran que ya es innecesario seguir castigando al departamento de Santa Cruz. Incluso hablan de esas heridas profundas que está generando este paro indefinido, que es el discurso del odio al que piensa diferente, la división entre hermanos cruceños, que con seguridad no se las va a curar de manera inmediata. Esto ha de costar mucho porque las heridas están bien marcadas en el departamento de Santa Cruz. Bien, Edgar, muchas gracias. Estaremos pendientes al informe que se genere desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y también las denuncias a instancias internacionales. Hasta una próxima oportunidad.